Hoy vamos a hablar sobre un interesante tema, el desaprendizaje. ¿Qué será el desaprendizaje? ¿Se podrá desaprender? ¿Tendrá el mismo grado de importancia que el aprendizaje? ¿Se podrá evaluar el mismo? Para responder a estas y otras interesantes preguntas, hemos entrevistado a una experta en el tema, quien nos dará su punto de vista al respecto. Sean bienvenidos a este vídeo y ¡comenzamos! Estamos hoy en una nueva entrevista, esta vez con la profesora Marisol Morales, quien es experta en la metodología Montessori. Y en esta oportunidad, la profesora nos va a hablar sobre lo que es el desaprendizaje. Bienvenida, profesora Marisol Morales, a la entrevista y muchas gracias por aceptar la misma. Gracias a usted, Luis, por invitarme a participar. Mi nombre es Marisol y estudié lingüística en la UMSA. Tengo una maestría en pedagogía y durante mi experiencia docente de más de 30 años he tenido la oportunidad de trabajar en una diversidad de instituciones educativas y también he brindado capacitación a otros docentes. Pero el trabajo más satisfactorio e inspirador ha sido ser docente y coordinadora académica en el Colegio Montessori de la ciudad de La Paz, donde formé parte del plantel docente durante 20 años, ya que esta institución promueve la renovación y la capacitación permanente en un ambiente que estimula la reflexión y la observación crítica y constructiva del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el desaprendizaje para mí? ¿Cuál es mi concepto? Bueno, el desaprendizaje es el desarrollo de una actitud crítica de autorreflexión frente a nuestros propios procesos de aprendizaje. Es decir, es ser consciente de que nuestros conocimientos, comportamientos o actitudes no siempre producen resultados positivos. Porque el mundo cambia. Así es. Y muchas veces lo que hemos aprendido ya no sirve. Entonces es como un dejar ir lo aprendido, dejar de hacer lo mismo y de la misma manera para abrir un espacio a nuevos aprendizajes. Es descubrir que existen otros caminos que permiten llegar al mismo lugar. Esto no significa olvidar contenidos, sino cuestionarlos, observarlos de manera crítica y constructiva. Ya. Muy bien, profesora. Muchos dicen que, y seguro estará usted de acuerdo, que el aprendizaje, el desaprendizaje y el reaprendizaje están en el mismo nivel. No los tres, o sea, son de igual importancia, ¿no? Hablemos del desaprendizaje frente al aprendizaje. El aprendizaje es lo más conocido que se da en toda institución y por tanto el aprendizaje tiene, digamos, muchos evaluadores o criterios de evaluación, ¿no? Que ya sean cuantitativos o cualitativos. Pero si el desaprendizaje tiene la misma importancia que el aprendizaje, entonces, ¿no le parece que también debería tener criterios de evaluación? ¿Está usted de acuerdo? Primero, ¿se podrá evaluar el desaprendizaje? Y si es así, ¿cuáles serían más o menos esos criterios tentativos para evaluar dicho desaprendizaje? ¿Qué dice, profesora? En primer lugar, muy de acuerdo en lo que usted dice, que el desaprendizaje es tan importante como el aprendizaje, porque ambos forman parte de una espiral, ¿verdad? Que es aprender, desaprender, reaprender, y eso es parte de la vida. Y yo quería contar un cuento para ilustrar esto. A ver, adelante. Es un cuento tibetano. Un joven aprendiz acude a un monje del Tíbet para pedirle que le enseñe su sabiduría, y el sabio maestro le invita una taza de té. Y una vez que la taza está llena, el maestro continúa vertiendo el té y este empieza a derramarse. Y el muchacho se asombra y grita: maestro, deje de echar el té en mi taza.
Y el monje responde, hay que vaciarse para poder llenarse. No hay nada que se pueda agregar a una taza llena. Igual que la taza, tu mente está llena de opiniones y especulaciones. ¿Cómo vas a aprender si no empiezas a vaciar tu taza? Claro que sí. Hasta que no seas capaz de vaciarla, ni yo ni nadie podemos poner más conocimiento en ella, ¿no? Excelente, Entonces, excelente. este cuento Te cuento. nos ilustra que el desaprendizaje nos permite entonces deshacernos de todo aquello que va quedando obsoleto y se vuelve innecesario. Y de que es imprescindible desaprender para dar cabida a nuevos procesos mentales, nuevas destrezas, nuevos retos. Por lo tanto, teniendo esta importancia, sí deberían haber criterios de evaluación del desaprendizaje, porque es una habilidad que se va construyendo también. Claro. ¿Usted tiene alguno en mente, algún criterio que podríamos aplicar, ya sea cuantitativo o cualitativo, para evaluar el desaprendizaje? ¿O no se podría? Usted dice que sí se puede, pero ¿cuál En sería? realidad, la valoración, Ujú. la valoración debe realizarse incorporando actividades específicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, se pueden usar situaciones problemáticas o juego de roles, donde el estudiante es estimulado a usar y desarrollar el pensamiento crítico, a salir de la fórmula, a salir de su zona de confort, Ujú. de manera que pueda desarrollar su adaptabilidad al cambio, que es una constante en la vida. Otro ejemplo sería la metacognición. A ver, ¿qué es la metacognición, profesora? Explíquenos. Es el acto de hacer una reflexión Ujú. sobre mi propio aprendizaje, ¿ya? Y este debería usarse al cierre de cada actividad de aprendizaje, haciendo que el estudiante reflexione sobre lo que aprendió y cómo lo aprendió. Esto debería suceder en cada clase, al cierre de la clase. Es como ponerle la cherry a la torta para cerrar todo el ciclo de aprendizaje. Y esto puede hacerse no solo con jóvenes, también hasta con niños Claro. de preescolar, de primaria, primaria superior. Claro que sí. ¿Okay? Bueno, entendido el Eh, meta. Sí, siga, profesor, siga. la metacognición, Ujú. que es decir, la reflexión de cómo, qué aprendí y cómo aprendí. Y muchas veces lo interesante de esto es que el alumno viene con unas respuestas. Puede ser que el docente tenga ciertos objetivos para la clase y sin embargo el alumno no ha aprendido esos objetivos, ha aprendido otras cosas Claro que sí. porque Ujú. su proceso ha sido diferente o el docente no ha sabido hacer que esos contenidos sean significativos para el alumno, Claro. ¿no? Ujú. Eh, Como usted dijo, he trabajado en el Colegio Montessori Ujú. por muchos años y quisiera hablarles un poco de los principios de la metodología Montessori, A ver, ¿ya? cuéntenos, profesora, interesante. Que permiten utilizar todas estas herramientas, digamos, como la metacognición, Ujú. ¿no? Algunos de los principios son el respeto al ritmo natural e individual del estudiante, su libertad de elección, la autocorrección y el aprendizaje mediante la experiencia, ¿ya? Entonces, algo importantísimo en esta metodología es el tener un ambiente preparado y con materiales elaborados por el docente, Ya. ¿ya? Existen sí materiales Montessori elaborados científicamente, pero estos son solamente para preescolar. Ujú.
Ya para cursos superiores es el docente el que debe elaborarlos. ¿Ok? Entonces, estos materiales tienen que tener ciertas características, porque tienen que darle al estudiante la oportunidad de elegir libremente el material, ¿no? O sea, en el aula están estos materiales y él puede escoger el material con el que desea trabajar. Así también el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje y se compromete con el proceso. Claro que sí. Otra de las características de estos materiales es que poseen la cualidad de tener un control de error en el mismo material, que le mostrará al estudiante si lo utiliza correctamente. Ya. De este modo, el estudiante sabe que el error forma parte del aprendizaje Sí, excelente, qué bueno. y logra desarrollar una actitud positiva hacia el error y se hace responsable de su aprendizaje apreciando la incertidumbre y la duda. Eso también es otro elemento que debemos de tomar en cuenta en el desaprendizaje, la incertidumbre y la duda, Sería ¿no? una variable la incertidumbre entonces del desaprendizaje más o menos, ¿no? Que se Exacto, podría valorar o evaluar, algo así. exacto. Eh, Otro ejemplo es la implementación del aprendizaje cooperativo, es decir, los alumnos trabajan en pares o en grupos y a veces es toda la clase, o sea, los 20 alumnos o 15 alumnos, trabajan en conjunto en el desarrollo de un proyecto de aula. Y esto se hace varias veces durante el año, Ya, ya, ya. ¿no? O sea, los alumnos tienen que poner en práctica todo lo aprendido en situaciones de la vida real. Todo lo que han aprendido en aula Sí. lo ponen en práctica. Obviamente, en estos proyectos se incorporan contenidos curriculares, pero también se trabaja con una currícula abierta, ya que siempre emerge la necesidad de incluir otros contenidos que no estaban planificados durante el desarrollo del proyecto, ¿ya? Y el enfoque en estos proyectos áulicos es siempre en el proceso por encima del resultado, ¿no? Y se les enseña a los estudiantes la flexibilidad frente a la rigidez. Entonces todos, desde parvulario hasta sexto de secundaria, trabajan en sus proyectos áulicos y les encanta, Claro, seguro. les encanta. Aún así, profesora, dentro de ese contexto, llamaremos contexto Montessori, pero todavía no se evalúa, digamos, el desaprendizaje. Así como el aprendizaje se evalúa, ¿no? Pero de todas maneras. Pero el desaprendizaje todavía no se, digamos, evalúa con algún criterio. Los criterios de evaluación deben ser cualitativos y cuantitativos, ¿no? Ya. Y se deben formular y deben ser consensuados con los estudiantes. Eso es algo bien importante. Y además deben incluir una autoevaluación. Los alumnos deben autoevaluarse, pero de una forma reflexiva y crítica, autocrítica, ¿no? Entonces, al hacer esto a diario en el aula, el alumno puede desarrollar estabilidad de análisis Claro. y de pensamiento crítico, ¿ya? Pero no hay una herramienta como tal para poder medir, porque es muy individual, ¿no? Lo que para unos no fue un aprendizaje significativo, para otros sí lo será.
de acuerdo a las circunstancias Y lo que y a acaba de sus decir, necesidades. profesora, sí, me lleva a sacar una conclusión de que el aprendizaje, por ejemplo, se da de forma, podemos decirle, grupal. Te puede dar en el aula, todos por diferentes métodos, en fin, pero el desaprendizaje sería más particular, digamos, más individual, como tal, no es tanto así como el aprendizaje. Yo creo que lo que es más importante es que el alumno entienda este importante concepto, Ujú, ¿no? Eh, no solo el estudiante a nivel secundario, sino también en la universidad. Ellos tienen que ver que la universidad, por ejemplo, no nos habilita profesionalmente para toda la vida claro, y ellos deben hacerse conscientes de que somos un proyecto profesional en permanente construcción, ujú, que debemos adaptarnos al cambio e innovarnos. No es que ya terminan, se gradúan de la escuela o su colación de grado en la universidad. No termina ahí. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es la toma de conciencia de que la renovación es una asignatura ujú, de mejora continua. sí, Y esto se logra solo a través de la implementación de un método reflexivo de cuestionamiento crítico de la realidad, claro, ¿no? Y como nada va a nacer espontáneamente, o sea, los docentes ujú, tenemos que propiciar, estimular a que el alumno haga esa reflexión, claro que sí. porque el error es que no lo hacemos. Ujú, Y empezando por nosotros mismos, sí, ¿no? ujú. Profesora, algunos autores y otras personas que entrevisté me dijeron que un criterio de desaprendizaje sería, por ejemplo, la obsolescencia. Ah, Habría que ¿perdón? desaprender lo que es obsoleto. ¿Está usted de Exacto. acuerdo con ese criterio que dice que sería un criterio del desaprendizaje, digamos, ¿no? Para evaluar el mismo. ¿Qué dice usted, profesora, sobre la obsolescencia del conocimiento? ¿Habrá tal obsolescencia o nada que ver? Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, en base a mi experiencia personal como docente, Sí, yo he tenido que aprender, desaprender y reaprender para mejorar mi práctica docente, claro. que ha cambiado en esos 30 años. No es que después de graduarme de la universidad yo haya mantenido las mismas prácticas docentes, Ujú, la misma práctica docente. claro. Ha ido evolucionando de acuerdo a mis necesidades. Me he ido innovando, Ujú. ¿no? ¿La innovación Eh, sería quizás otro criterio, de su punto de vista también, la innovación. para Yo ver el desaprendizaje? definitivamente Sí, la innovación y desechar cosas que son obsoletas. claro que sí. Lo que sí está claro, Tiene profesora, también, sí, lo que usted dijo, que desaprender no es sinónimo de olvidar, digamos, ¿no? Sino sería pensar, sentir o hacer algo diferente a lo que se hacía. Va por ahí el desaprendizaje, pero no exactamente. olvidar, ¿no? No, no olvidar. Ah, No bien, es que uno se olvida, claro que sí. pero es esa capacidad de modificar Ujú, tus comportamientos, tus acciones, claro, es esa capacidad de leer la realidad ujú, y claro que sí. cómo ésta va cambiando. Ujú, Y también es esa capacidad de adaptarte al cambio, fluir con el cambio. el cambio. Eso también sería quizás por ahí otro parámetro de evaluación, ¿no? Posiblemente adaptarse al cambio o en todo caso transformar, ¿no? También, ¿no? No simple adaptarse. Que ese sería otro indicador del desaprendizaje, adaptarse o bien transformarse. Transformarse Transformarse. también. Ah, bien, profesora. Mire, la metodología Montessori es muy interesante, ¿no? Se aplica mucho en las escuelas, colegios. Pero yo le pregunto a usted, como licenciada ahí en pedagogía, ¿será posible, digamos, migrar este método o esta metodología o algo parecida a las universidades? Qué lindo sería tener en la universidad un método, una metodología Montessori, por ejemplo, ¿no? Pero no hay, o al menos yo no he visto así. ¿Usted cree que es posible?
Sería complicado porque ustedes, esos alumnos ya tienen malos hábitos, digamos, ¿no? O sea, habría que hacer todo un desaprendizaje para que los alumnos reaprendan. Y no solo los estudiantes, Sí, sino también los docentes, claro que sí. Ujú. ¿no? Porque cada docente muchas veces creen que son dueños de la verdad Sí, y no es así. No hay verdades absolutas, claro. ¿no? Pero como docentes siempre queremos que nuestra materia sea la más importante o cosas por el estilo. Y no es así. Claro que sí. Ahí se debería. Entonces, habría que hacer para hacer una implementación también se necesitaría una capacitación de todo la planta docente, ¿no? Ujú. O facultativa. Y en este contexto, profesora, me parece algo interesante donde se podría aplicar el desaprendizaje, ¿verdad? Jóvenes, estudiantes, bachilleres, digamos, que salieron de colegio, que no llevan la metodología Montessori u otra parecida, y que luego, por decirle, quisieran entrar a una universidad, hablemos de universidad Montessori, entonces ellos tendrían que desaprender y luego Exacto. reaprender bajo la metodología Montessori, ¿no? Ahí yo podría identificar quizás con su ayuda a ver qué parámetros, qué cosas tendría que desaprender ese estudiante que va de otros colegios que no están con la metodología Montessori, para luego reaprender Montessori. ¿Qué dice profesora al respecto? Por ejemplo, el hacerse responsable de su propio aprendizaje, ¿Ya? eliminar la creencia o cambiar de que él aprende solamente del docente, y no es así, Ujú. ¿no? O sea, puede aprender de sus pares, él puede aprender solo, ¿no? Después, la disciplina. En la metodología Montessori, por ejemplo, Ujú. tú entras a un aula y es asombroso, pero todos están trabajando en absoluto silencio, cada uno en su asiento y con materiales diferentes. No interfieren, no hay indisciplina, Ujú. ¿no? Y no hay necesidad de que el docente esté ahí imponiendo el orden. Claro. Los alumnos tienen un orden interno Sí. y eso es algo que tendrían que Desaprender, ¿no? De que venda al otro lado. desaprender Y reaprender lo y nuevo que dice, reaprender. ¿verdad? Y es bastante costoso, ¿no? O sea, el desaprendizaje, para luego asimilar o reaprender lo nuevo, ¿no? De Montessori, ¿no? Exacto. Pero no es imposible, Claro. Ajá. no es imposible, sería poco a poco. Tendría que ser tanto con docentes como con los El alumnos. docente más difícil, yo creo, más que los estudiantes, Mm, ¿no? Así es. sí. Bueno, profesora, excelente su participación. Una última pregunta, a ver. Si usted fuera, digamos, rectora, la máxima directora de una institución educativa, y quisiera que en su institución se lleve a cabo, llamaremos este proceso de desaprendizaje, ¿qué sugiere usted? ¿Cómo enfocaría esto? ¿Cómo haría para que el desaprendizaje entre a la institución, a las aulas, a los docentes, estudiantes y a toda la comunidad educativa, ¿no? Sea educación superior o educación secundaria, cualquiera de ellas? Usted tiene la autoridad y es la máxima y quiere implementar la gestión del desaprendizaje, llamaremos así. ¿Qué haría, profesora? Lo primero que se tiene que hacer cuando se quiere implementar un cambio Ujú. a nivel educativo es trabajar con el personal docente. De introducir primero eh, este concepto, que ellos desaprendan, reaprendan, Sí. porque mucho depende de esas creencias. Las creencias del docente van a determinar el cómo él maneje su trabajo en aula, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, hay que empezar por ahí. Eso haría usted. Y luego ya Ujú. la implementación, o sea, hay que elaborar herramientas que puedan utilizarse en el aula, Claro. cosa de desarrollar esa habilidad ya con los estudiantes. Ujú. Pero lo primero es con
del plantel docente, porque si no, Claro, no se puede llevar nada a cabo. que el plantel, O sea, hay que venderles la idea a los docentes y que ellos ya. la acepten, Ujú. la trabajen y la implementen. Claro, y ya llega a los estudiantes, ¿no? Porque si el Exacto. docente no entiende lo que es desaprendizaje, menos va a poder aplicar con sus estudiantes, ¿no? Exacto. O si no lo acepta directamente, no lo va a hacer. Bien, profesora. ¿Algo más tendría que añadirnos sobre el desaprendizaje, según su experiencia? Estamos acabando la entrevista. Es muy importante no quedarse solo en la parte teórica o conceptual. Para una implementación Ujú. hay que crear herramientas, diferentes tipos de herramientas. ¿Algún ejemplo podría darnos herramientas que podemos crear, digamos, para el desaprendizaje? Por ejemplo, la autoevaluación. Hay alguna universidad donde los alumnos se autoevalúan. Hay un momento en el semestre cuando el alumno hace esa reflexión. Por ejemplo, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que no he aprendido y por qué? ¿En qué me he equivocado? ¿Y por qué me he equivocado? No sé, o sea, unos cuestionarios que los alumnos puedan responder como una evaluación, ¿no? Sobre su proceso de aprendizaje. Claro. Esa sería una manera. Ya. La otra sería ya más grupal, ¿no? Puede ser un trabajo de grupo donde se presentan estas preguntas y los alumnos comparten Una coevaluación, tal vez. una Podría ser. coevaluación, ¿no? Ya, estamos hablando de la metacognición, que sería importante. De la meta, o sea, en realidad eso para mí debe de realizarse diariamente, o sea, los 5 últimos minutos de la clase Ujú. deberían enfocarse en la metacognición. ¿Qué aprendí y cómo lo aprendí? Es como llevar un diario, Ujú. Claro. o sea, tener una parte en su cuaderno de anotaciones donde pongan qué aprendí y cómo lo aprendí. Y eso debe impulsar el docente, ¿no? Claro, Para que el estudiante se cuestione, ¿no? Y autorreflexione, ¿no? Como tal, ¿no? exacto. Bien, profesora. Bueno, muchas gracias. La verdad que su experiencia nos está sirviendo bastante para ver esto lo que es el desaprendizaje. ¿Ya? ¿Algo más tiene que añadir? Yo le agradezco profundamente por haber aceptado. No, yo le agradezco a usted, profesor, por la invitación. Muchas gracias. Estamos a la orden. Muy bien. Hoy hemos estado ya con una nueva entrevista, ya la penúltima, sobre lo que es el desaprendizaje. Y hemos tenido la oportunidad de presentar acá a una experta en educación, en la metodología Montessori, la profesora Marisol Morales. Muchas gracias y nos encontramos la siguiente semana.